Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que te encuentres observando este video. Pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión de encuadre de la materia de Trabajo Social y Familia, correspondiente a la licenciatura en Trabajo Social del Instituto Mexicano de Psicooncología. Mi nombre es Ricardo Pichardo Ríos, soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en Derecho Familiar por el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Pues bueno, vamos a encuadrar la clase, comenzando por los criterios de evaluación. Vamos a tener un examen, el cual va a corresponder con el 50% de la evaluación total. Vamos a realizar un análisis durante el curso, y cuando tenga la oportunidad de estar con ustedes, pues bueno, les explicaré detenidamente cuál es el análisis que estaremos realizando. Asimismo, vamos a realizar una práctica escolar fuera de las instalaciones del Instituto Mexicano de Psicooncología. Igualmente, ya lo estaré delineando. Es una actividad de carácter cultural, el cual bueno, estaremos realizando, y del cual se va a emitir un reporte de práctica escolar, el cual va a constar entonces con el 30% de su evaluación, con el que van a complementar al 100% los criterios de evaluación. Asimismo, les recuerdo que ningún alumno tendrá derecho a evaluación si tiene más de 2 faltas. Esto es para las personas que estén inscritas en el sistema escolarizado. Y en lo que respecta al sistema abierto, solamente el efecto reglamentario nos dice que se tendrá derecho a una falta máximo para tener derecho a evaluación. Pues aquí sí quiero ser muy claro con ustedes. Quien no cubra con el 80% de las asistencias no va a tener derecho a evaluación. Esto es, pues bueno, con el efecto reglamentario del centro educativo. Y pues bueno, vamos a cumplir con este requisito sin distinción alguna. Aquí sí quiero ser muy claro. No hay pues bueno, condición de justificación, por lo menos conmigo no. Tendrían que, bueno, dirimirlo directamente con las autoridades del centro para que yo posteriormente recibiera una indicación. De lo contrario, les reafirmo que quien no cumpla con este requisito del 80% de las asistencias no va a tener derecho a evaluación. Una vez que hemos dejado claro el efecto de la evaluación, pues bueno, vamos a dar pie a la clase. Pues bueno, vamos a tratar, la clase va a versar respecto de algunos conceptos básicos referentes a la entidad familiar. Vamos a explicar durante el curso eh, la, la teoría sistémica, que va a explicar también el efecto de la familia y el funcionamiento. Vamos a explicar igual durante el curso las familias y el cambio social, las etapas de la vida familiar. Vamos a realizar análisis teóricos de la familia. En este análisis de la familia también vamos a detenernos a observar el efecto funcionalista, donde pues bueno, se desenvuelve la familia. Vamos a observar algunos parámetros inclusive de desigualdad, o bien analizar también la teoría del conflicto familiar. Vamos a ver desde la perspectiva de género
una postura radical del feminismo hacia el enfoque de la familia, hacia el estudio de la familia y la perspectiva que tiene esta condición radical, un tanto radical feminista de la familia. Y pues bueno, el análisis microsociológico de las relaciones en el nodo familiar. En este análisis de interacción vamos a considerar aspectos simbólicos, lo que es importante para la familia, y el análisis del intercambio social. En ese tenor, tenemos que cuestionarnos las transiciones y problemas de la vida familiar, cuáles son los cuidados que la familia provee a los miembros de esta entidad. Entonces también vamos a conocer aspectos funcionales y aspectos disfuncionales de la familia, como por ejemplo la violencia dentro de la familia, del efecto familiar, violencia de género, violencia contra los niños. Vamos a mirar de manera crítica el efecto de la familia posmoderna, donde bueno, vamos a encontrar variaciones en el tamaño físico de espacio del hogar, en el efecto del matrimonio y el divorcio, familias monoparentales, la relación que tiene con la cohabitación, las parejas homoparentales, esta nueva concepción también de familia, las nuevas técnicas de reproducción y pues bueno, en sí la concepción del efecto familiar. Vamos a encuadrar algunos conceptos básicos de la familia como institución social. Se dice que la familia agrupa a los individuos en grupos cooperativos encargados de cuidar a sus miembros, a los miembros de la familia. En ese sentido también el efecto de parentesco es un vínculo social establecido basado en la sangre, el matrimonio o la adopción, que va a agrupar a los individuos en familias, en nodos familiares. Asimismo, la unidad familiar se ciñe como un grupo social formado por dos o más personas y relacionadas entre sí por lazos de sangre, matrimonio o adopción, y que por lo general pues viven juntas. A esto se le denomina pues una familia de origen, y durante el curso vamos a analizar aspectos de socialización y pues bueno, el esquema de procreación, esta nueva orientación que tiene el efecto familiar y la crítica que se hace al respecto. En ese entorno, pues bueno, vamos a comunicar el efecto del matrimonio, ¿sí? Que va a ser la relación que sanciona, pues bueno, digamos, o regula el efecto de las relaciones cuando dos personas deciden complementar de manera tácita, de manera a efecto jurídico, de manera que se engloba la cooperación económica, la actividad sexual, el cuidado de los hijos, y que la mayoría de la gente espera pues que sea duradera. Vamos a estudiar también la relación de familias de afinidad o bien familias también por elección,
personas que con o sin vínculos legales de sangre se sienten muy unidas entre sí y desean autodefinirse como una familia. Entonces, tenemos conceptos también de familia extensa, que se trata de la unidad familiar que incluye a los padres, los hijos y otros familiares. Es decir, puede agrupar también un efecto consanguíneo, la familia nuclear, que simboliza, pues bueno, la unidad familiar compuesta por uno o dos padres y sus hijos, o aglutinados en la familia conyugal, el concepto que nosotros tenemos de familia conyugal. También tenemos pautas de matrimonio, como lo es la endogamia, ¿sí? Que es se define por el matrimonio de personas de la misma categoría o clase social, ¿sí? Que se ve reflejada, pues bueno, en el contexto del estudio sociológico. También conceptos como la exogamia, que es el matrimonio que tiene lugar entre dos personas de distintas categorías sociales. Pues bueno, en esta circunstancia, pues vamos a ver cuáles son esas características de ese tipo de familias. El efecto de la monogamia a través de los siglos, a través de las culturas, es la forma de matrimonio que une a dos personas de manera monógama, que es sucesivo, ¿sí? Que es permanecer con una pareja, o bien también el efecto a través de las culturas y también a través de los tiempos de condiciones poligámicas, ¿sí? Que es la poligamia es una forma de matrimonio entre tres o más personas. Se define, por ejemplo, poliginia, un hombre y dos, o la unión de un hombre y dos o más mujeres. Esto normalmente se da por regionalidad en África, en el continente africano, mayoritariamente, o bien la poliandría, que es una mujer y que, bueno, que tiene o se une con dos o más hombres, que tiene parejas, digamos, más de dos parejas, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, en la región del Tíbet. En esta condición de las pautas que hacen una patrilocalidad, digamos, que es la pauta residencial por la que una pareja de casados vive con la familia del marido o cerca de ella. Normalmente, bueno, podemos encontrar ejemplos, o vamos a describir durante el curso algunos ejemplos que bueno, nos marca la sociedad en China. El efecto de la matrilocalidad, que también es una pauta residencial con la que una pareja de casados vive con la familia de la esposa o cerca de ella. Y pues bueno, vamos a estudiar estas condiciones. También tenemos el efecto de la neolocalidad, que es una pauta residencial por la que una pareja de casados no vive con la familia del marido ni con la familia de la mujer. Vamos a ver cómo se dio este salto. Y en ese sentido, hablando del efecto de la sociología y la familia, tenemos que decirlo, hay pautas de descendencia que es a través de los sistemas por el que los miembros de una sociedad trazan el parentesco de generación en generación, o una descendencia patrilineal, que se trata entonces del parentesco que se transmite por medio del género masculino, una descendencia matrilineal, que es una descendencia igual que el parentesco se transmite por medio del género femenino, la descendencia bilateral, que es el parentesco que se transmite por hombres y mujeres,
Vamos a ver alguna perspectiva o algunas perspectivas, perdón, de las familias y el cambio social. Vamos a orientar el estudio a, a la coexistencia de las familias, ¿sí? De distintos tipos de familia en periodos determinados. Asimismo, vamos a analizar cómo las familias extensas pues, bueno, fueron evolucionando hacia núcleos más grandes, esta relación de clases sociales entre ricos o bueno, personas de clase alta que llevaban a pobres a trabajar con ellos y bueno, la relación que generó o que derivó también en relaciones familiares. eh, y pues bueno, también vamos a analizar las etapas de la vida familiar en esta condición de dinámica familiar, pues vamos a observar el efecto de la familia con matriarcado y también la familia con el patriarcado muy digamos, muy explícito y que bueno, va a permear la dinámica a lo largo del ciclo vital de la familia. En este modelo teórico vamos a cotejar aspectos como el matrimonio, la crianza de los hijos y bueno, algunas posibilidades de variables que se consideran dentro de la teoría de los sistemas, ¿sí? Que también va a analizar las funciones de la familia. Vamos a ver los objetivos básicos por los que se constituye la economía vertebral de la sociedad, mediante el efecto de la socialización, es decir, cómo las personas, a partir de lo que aprenden dentro del núcleo social, pues proyectan un efecto de socialización, los padres que enseñan a sus hijos a ser miembros funcionales e integrados, listos para integrarse al esquema social. En esta condición también vamos a observar la regulación de la actividad sexual con el fin de mantener la organización del parentesco y los derechos de propiedad, hacer también un análisis profundo de lo que representa el tabú del incesto, ¿sí? Esta norma cultural que prohíbe las relaciones sexuales o el matrimonio entre parientes y pues como norma cultural minimiza la competición sexual en las familias, además forja alianzas amplias fuera de la familia inmediata, impide que pues el parentesco se convierta en un caos, sí también da un sentido de orden social, ya que implica derechos y obligaciones entre parientes próximos. A través de este análisis teórico de la familia que estamos realizando, pues vamos a concebir a la familia como la entidad que proporciona a los niños o nuevos miembros una posición social en la cual ellos van a estar situados a través de esta clasificación social de raza, etnicidad, religión y por supuesto la clase social. En esta condición se va también a darle esta noción de seguridad material y emocional hacia estos nuevos miembros por efecto de la protección física, el apoyo emocional y la asistencia económica. Vamos a observar cómo la familia protege o trata de proteger estos nuevos miembros y también los instruye para el efecto de las
relaciones sociales. ¿Sí? En esta condición de perspectiva, vamos a hacer un análisis crítico, un análisis de la funcionalidad o la disfuncionalidad de la familia, cómo es que los niños se socializan fuera de las relaciones sociales, cómo logran socializar fuera de una relación de ámbito familiar, digamos, que pasan de lo interno a lo externo, que también uno se puede repercutir en un acto violento, porque, pues bueno, es una condición traumática que enfrenta el nuevo miembro, y esta condición de socializar con entidades externas al núcleo familiar. Vamos a analizar también las instituciones que procuran el bienestar de las familias, instituciones bien cimentadas dentro del esquema sistémico. ¿Sí? También vamos a analizar problemas de la vida familiar. Vamos a observar cómo la familia refuerza patriarcados y genera dosis violentas. A lo mejor también la transferencia de pérdida de autoconfianza y la disminución inclusive de bienestar hacia sus propios miembros que van a repercutir en un ámbito biopsicosocial. En esta condición vamos a retomar, por ejemplo, la teoría del conflicto, ¿sí? Que vamos a indicar en estas etapas del ciclo familiar, pues bueno, cómo es que esta institución central de la sociedad va a perpetuar inclusive la desigualdad mediante la reproducción social a través del efecto inicial y las propiedades. Entonces, Engels, en 1884, explica que la familia surge para identificar herederos y contribuye a una concentración de riqueza y de reproducción estructural de las clases en generaciones venideras. A través de este ciclo familiar, pues bueno, vamos a ver cómo es que la familia se afianza también en estos aspectos económicos y pues va a privilegiar el esquema patriarcal en ciertos momentos, donde conocer a los herederos va a implicar dentro de este contexto normativo de lo que aparentemente vamos a encasillar como buenas prácticas en esta condición económica, en esta situación, como les decía, normativa. Vamos a ver cómo las familias convierten a las mujeres en propiedad económica y sexual a través del ciclo de trascendencia antropológica a través de los siglos. Y pues bueno, como ahora en la actualidad las mujeres reciben todavía menores salarios, trabajan en ocupaciones marginales y se encargan de tareas domésticas y de cuidar a los niños. Vamos a ver también cómo la familia patriarcal va a privar a los hombres también de interactuar estrechamente con los hijos. Esta interacción que se va a ver reflejada, digamos, con una dosis de insatisfacción personal de no estar completamente construidos, ¿sí? Como entidades equiparadas o asimiladas al efecto de la igualdad social. Entonces, en esta circunstancia, vamos a realizar también análisis teóricos de la familia, analizar, pues bueno, cómo es que se constituyen los matrimonios, este efecto de la endogamia. Vamos a apuntalar las desigualdades raciales o étnicas, o bien las desigualdades por efecto de clase social. En esta circunstancia,
instancia, también en el eje de la perspectiva del estudio de la familia, vamos a ver cómo de manera básica el efecto patriarcal pues bueno, se benefició de la vida familiar, mientras que las mujeres pues bueno, no nacieron en ese mismo, no crecieron en la autoridad, en ese mismo grado de poder. Entonces, pues bueno, vamos a relacionar estos aspectos con lo que respecta al análisis teórico de la familia y al análisis interaccionista simbólico. Pues bueno, vamos a observar cómo las personas configuran su propia vida familiar, cómo construyen una realidad distinta en cada caso y que cambia día a día a través de procesos cotidianos o que se hacen cotidianos, que también ofrece esquemas de intimidad, forja lazos emocionales, inhibe o promueve comunicación entre sus miembros. En ocasiones, esto es cuando los padres desempeñan roles de autoridad. Asimismo, vamos a analizar estilos de crianza, lazos de parentesco que se van a modificar con el tiempo. Y en este análisis del intercambio social, pues vamos a encontrar situaciones como el efecto de la reproducción social a través de esta nueva creación de una nueva creación familiar por uno u otro de los miembros, es decir, crecer a la familia. Vamos a analizar el efecto del contrato y del matrimonio, que son procesos finalmente de negociación, individuos que intentan conseguir la mejor opción a la hora de seleccionar a su pareja. Vamos a analizar el efecto de la atracción física que constituye una dimensión crítica del intercambio social, observar parámetros de lo que ahora plasma la sociedad moderna a través de la proyección de belleza física, que ahora resulta un recurso utilizado por ambos sexos en un mercado matrimonial, ¿sí? Y también de capacidad económica para la manutención de esa nueva entidad familiar. Entonces, en ese análisis que se realiza, pues bueno, de manera simbólica también, la mujer ha variado, digamos, su concepción por esta cuestión de la revolución sexual. Ahora, pues bueno, ella hace el género trasciende inclusive el esquema familiar. La mujer en esta connotación económica, pues bueno, va a encontrar también un avance, ¿sí? Ella no va a depender de la figura del hombre para pues bueno, realizarse como persona. A través de los procesos de socialización, vamos a ver cómo en términos de intercambio ha variado para hombres y para mujeres por participación de estos en el mundo laboral. Pues bueno, van a encontrar alternativas a una vinculación funcionalista del conflicto en la familia. No vamos a digamos, a encasillar a la vida familiar como algo que sea un estándar, sino más bien vamos a tratar de estudiar el efecto de la asimilación de las personas y de las variables que coinciden en el esquema de las problemáticas y las necesidades sociales que se dan en el seno familiar y analizar también
debido a que bueno, la familia tiene la función de proporcionar cuidado a cada uno de sus miembros, de distinguir entre preocuparse por otros y cuidar a otros en lugar de a los miembros de su familia. Y bueno, cuando recae en mujeres es, digamos, de manera invisible en muchas ocasiones. El proceso social de convertirse en mujer es paralelo al de convertirse en madre. La maternidad social quiere decir que bueno, se cuida a quien lo necesita y pues bueno, vamos a observar algunas investigaciones sobre cuidados familiares y qué trascendencia ha tenido pues bueno, el efecto de la concepción de familia que dota de identidad, de afecto, de un sentido de grupo, de un intercambio social, que dota de seguridad, de confianza y protección a los miembros de este núcleo social. Entonces, también vamos a encontrar esquemas de violencia que se dan a través de abusos emocionales, físicos o sexuales perpetrados por un miembro de la familia contra otro, digamos que tiene una relación de intimidad y emotividad. Explicar también la violencia contra las mujeres, que se hace visible de manera a través de la autoinculpación, a través de la violencia física, de la violencia psicológica. Y bueno, vamos a promover nosotros como entidades profesionales, como trabajadores sociales también, pues la cultura de la denuncia. Asimismo, vamos a observar cómo la familia postmoderna va a incorporar otras dimensiones nostálgicas, a lo mejor experimentales, de cuál es la concepción del antes y el después. ¿Sí? Esta concepción de la familia a través de los tiempos para asignar nuevos roles, nuevos papeles que los miembros de la familia van a desempeñar en este esquema social, y que les debe, en algunos casos van a resultar nostálgicos. A su vez, también bueno, vamos a hacer el análisis, como se les decía al principio, de cómo se ha modificado, por ejemplo, el tamaño del hogar, el tamaño promedio, ¿sí? Las condiciones de hacinamiento, inclusive que se dan dentro de del seno familiar, el número medio de miembros por hogar que va a disminuir a través de los tiempos, va a aumentar el número de hogares unipersonales y monoparentales, va a disminuir también la proporción de hogares extensos, matrimonio con los hijos, vamos a tener esta nueva concepción de familia y los que viven más de dos familias, un estudio de la familia extensa. Y bueno, pues hacia dónde va la familia postmoderna a través del esquema regulador y del efecto jurídico que regula las relaciones de familia, pues también nos vamos a dar cuenta a través de cifras, pues bueno, que las personas tienen matrimonios cada vez más tardíos, que hay situaciones más que matrimonios, hay más divorcios que matrimonios, ¿sí? Más separaciones y divorcios, tienen que ser factores. También se va a contar con mayor acceso, mayores facilidades para obtener, digamos, este efecto de regulación jurídica para, digamos, consolar la separación o el divorcio, los cambios demográficos, ahora cada vez somos más longevos, cada vez vivimos más, ¿sí? Cada vez en esta condición
hacia dónde va la familia postmoderna, hacia dónde caminan, ¿sí? Pues bueno, vamos a observar cómo el efecto del enamoramiento a menudo se apaga. Las mujeres son en la actualidad menos dependientes de los hombres y albergan expectativas distintas a las del pasado. Entonces, en esta condición, pues bueno, la mujer va a jugar un papel fundamental para el efecto del cambio social y también de cómo entendemos hoy en día al efecto familiar. Vamos a observar que pues bueno, se va a seguir dando situaciones en parejas muy jóvenes que hay cada vez más un corto noviazgo, que somos más propensos al divorcio, que los procesos de separación tienen que atravesarse, bueno, digamos, esferas emocionales, separaciones no solo de reorganización psíquica, de reorganización social, de reorganización económica y también de reorganización paternal. ¿Sí? Esto es visto desde el esquema infantil, ¿sí? Como los niños ven esta situación de la separación entre sus padres y esta nueva concepción de familia. Asimismo, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que las familias monoparentales, o bien de un solo progenitor, van a tener una relevancia importante y bueno, pueden conformarse a partir de una separación o un divorcio, la muerte de un esposo, la decisión de tener un hijo por parte de una mujer o de un hombre soltero, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas, las diferencias entre pues bueno, la condición de género, ¿sí? Cómo es esta adaptabilidad de la familia y también el sentido de la cohabitación, que es también la formación de un hogar por parte de una pareja no casada. Normalmente esta situación se daba en el norte de Europa y en áreas urbanas o en países de primer mundo. Sin embargo, bueno, vamos a ver la trascendencia a lo largo del curso, cómo ha trascendido a esquemas geológicos. Ahora es un pensamiento global, ¿sí? Y pues bueno, también con la perspectiva de estas personas, de esta familia postmoderna que piensa que un matrimonio dura menos, y bueno, mantenerse en un esquema de libertad, pues bueno, va a tener, digamos, para ellos una regularidad. Asimismo, en el estudio de la familia, vamos a analizar cómo es que se dio la concepción de las familias homoparentales, ¿sí? Vamos a observar que Dinamarca en 1989 fue el primer país que reconoció el matrimonio homosexual, ¿sí? En el siglo pasado, en 1989, pero esa concepción todavía no se admitía en ningún caso de matrimonio homosexual en esa nación. Pues bueno, el esquema de adopción. Asimismo, bueno, el efecto de la familia postmoderna, también la concepción de vivir solo, ¿sí? De vivir sin una pareja, sin la longevidad, se nos sobrepone a hacer sufrimientos, pues bueno, también ha tenido un impacto de emancipación hacia el efecto familiar, hacia el efecto de las personas en la independencia, de esta función social que tiene la familia. En esta condición, pues bueno, también vamos a ver que las nuevas técnicas de reproducción van a representar nuevas oportunidades
vitro, que va a ser el procedimiento por el esperma masculino y el óvulo femenino se unen en un tubo de ensayo en vez de en el cuerpo de la mujer. Vamos a analizar también cuestiones éticas, por ejemplo, la progresión, los bancos de esperma y el efecto de la maternidad subrogada. Pues bueno, preguntarnos hacia dónde va la familia postmoderna, tener una noción crítica, pero también un análisis consensado a través de los procesos educativos, analizar pues, bueno, los valores familiares tradicionales versus las nuevas fuentes familiares, las tasas de separación y divorcio, la vida familiar que ahora va a ser mediada a través de situaciones como la cohabitación, las familias de un solo progenitor, las familias reconstruidas, los cambios en el papel de los hombres respecto del cuidado de los hijos, los cambios económicos que se van a suscitar también por este movimiento, por esta nueva concepción de las familias, también la importancia de nuevas técnicas reproductivas que van a ir creciendo a través de los años, cuestiones éticas que van a limitar su uso, que van a resignificar el esquema tradicional de paternidad y de maternidad, el cual se va a ver afectado o alterado. Bien, por último, pues ahora vamos a elaborar un árbol genealógico, van a elaborar ustedes su propio árbol genealógico. Entonces, van a incluir pues la ejemplificación gráfica, si quieren a través de una fotografía, si quieren a través de un dibujo, ¿sí? Pues bueno, cómo es que se conforma su esquema familiar y pues bueno, lo vamos a exhibir en la próxima clase. Bueno, ya tenemos el gusto de conocernos y pues bueno, por mi parte sería todo. Sí, quiero recordarles que el efecto de la tarea es personal, ¿sí? Vamos a tomárselos en cuenta en una petición alta en el efecto de la participación, así que es muy importante que elaboren su árbol genealógico. Pues bueno, con esto llegamos al final de la clase, esperemos verlos pronto, pues bueno, ya conocen la circunstancia por la cual estamos realizando de esta manera las clases, pero pues bueno, esperemos regresar a la normalidad. Eso sería todo de mi parte, me despido de ustedes